Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación, en la radio abierta, en AM, en FM y por supuesto en las plataformas digitales. Esta que es la radio pública, donde pues sus opiniones son fundamentales y particularmente en este programa donde hacemos el análisis sobre lo que hacemos como periodistas, el trabajo del periodismo, los enfoques, las diferentes visiones que vamos dando a las coberturas y bueno, pues vamos a platicar hoy de un tema importantísimo con un periodista de los que son no solamente los super expertos, sino decanos del periodismo mexicano. Antes que otra cosa, yo soy Andrés Solís, gracias por acompañarme y como siempre, al otro lado de los micrófonos, mi querida y admirada colega Alexia Cervantes. ¿Cómo estás, Alexia? Qué gusto saludarte. Encantada de saludarte, Andrés Solís, y más hoy que vamos a platicar con, literal, mi maestro, porque además tomé clases con él, con el maestro Pepe Reveles, con el gran periodista José Reveles, de el asunto de los magnicidios, de los atentados. Y bueno, para dejarlo muy en claro, un magnicidio es definido como el asesinato de una persona influyente. Generalmente suele ser un líder político, una figura pública de gran relevancia. Y bueno, pues cuando sucede un atentado de esta naturaleza se requiere obviamente de una cobertura periodística responsable, precisa. Las y los periodistas tenemos la responsabilidad de informar al público con exactitud, proporcionando contexto y análisis que ayude pues a la ciudadanía a entender las circunstancias y también las repercusiones de estos eventos. Así es, y como bien lo dices, pues hay que hacerlo sin caer en este tema del sensacionalismo, pero además tampoco caer en la provocación de publicar de inmediato lo primero que te va llegando, de reproducir mentiras, de transcribir mensajes que alguien sube a una plataforma digital, porque eso no ayuda a la comprensión de lo que queremos narrar. Y como bien dices, pues vamos a hablar con uno de los periodistas más especializados de este país, que además le tocó vivir un asesinato de alto nivel, el primer asesinato de un periodista cometido por el crimen organizado, porque a Pepe le tocó cubrir, sí, el asesinato de Manuel Buendía hace 40 años, y bueno, pues va a ser una conversación muy, muy interesante, pero como siempre, antes vamos a platicar sobre las recomendaciones de la semana, que como siempre nuestro equipo de producción tiene listas en la agenda Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. La Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a participar en el Diplomado en línea Fotoperiodismo y Proyectos Documentales. Está dirigido a estudiantes de las carreras de Diseño Gráfico o Comunicación Visual, Artes Visuales, Ciencias de la Comunicación y carreras afines, al igual que a las y los interesados en el aprendizaje de la fotografía como herramienta de expresión y comunicación. El objetivo es que los participantes tengan la capacidad de elaborar en portales de noticias y agencias de información gráfica, así como en periódicos y revistas tradicionales o digitales. También que estén involucrados en campos como la fotografía, producción y edición de video. Dará inicio el 29 de agosto. Para más información, visita la página web www.educacioncontinua.fad.unam.mx. Prensa CIMAC te invita a participar en la segunda edición del concurso de periodismo universitario con perspectiva de igualdad de género. El objetivo es incentivar y difundir investigaciones periodísticas de calidad desarrolladas por la comunidad estudiantil de las universidades públicas, privadas y escuelas de periodismo y comunicación en México. Participan estudiantes de periodismo y comunicación de manera individual o en equipos de no más de 4 personas conformados de modo paritario, 2 mujeres y 2 hombres. Podrás postularte hasta el 30 de agosto. Para más información, visita la página web www.cimac.org.mx. Fundación Gabo te invita a participar en el taller virtual
Navegar el cambio, liderazgo y gestión de medios nativos digitales 2024. El curso está diseñado para formar y acompañar a responsables de equipos periodísticos de medios nativos digitales en América Latina, abordando temáticas y enfoques que estén revolucionando el campo del periodismo. Las y los participantes podrán fortalecer sus capacidades para diseñar e implementar estrategias como líderes de equipos, enfrentar crisis con sus equipos y medios, profundizar y reforzar la relación con sus audiencias, e identificar oportunidades de crecimiento y consolidación en el mercado. Se llevará a cabo los días 16, 18, 20, 23, 25 y 27 de septiembre. Para más información, visita la página web www.fundaciongabo.org. Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips. Les recordamos nuestras vías de comunicación en las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X estamos como @hoyperiodismo, y allí pueden encontrar también más información sobre estos eventos que acabamos de mencionar en la agenda Periotips. También estará allí nuestro podcast, al igual que en www.medioradio.edu.mx, por si quieren descargarlo o compartirlo. Y claro, y también pues, les vamos a compartir algunas de las pistas de nuestra sección Un Día en la Prensa, este espacio en el que hablamos de sucesos históricos, de efemérides, de momentos importantes de la historia y sobre todo, cómo los abordó o los sigue abordando en ciertos casos la prensa. Y hoy vamos a hablar de una conmemoración medianamente reciente, que la conmemoramos cada 9 de agosto, una fecha que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas apenas en 1994, conmemorando la primera reunión del Grupo de Trabajo de las propias Naciones Unidas sobre los pueblos originarios del mundo, que había tenido lugar en 1982, pero que no se había impuesto como una fecha digna de recordar. Pues ahí está, si tienen alguna idea sobre el hecho concreto, la efeméride concreta de esta cápsula, nos pueden enviar un mensaje con la respuesta a nuestras vías de comunicación y de paso participar para llevarse el libro Manuel Buendía en la trinchera periodística de Omar Raúl Martínez. En tanto, ¿qué les parece si les invitamos a que se queden y nos acompañen a escuchar esta conversación que tuvimos con Pepe Rebeles sobre el papel del periodismo en estos casos de atentados, de magnicidios, de hechos violentos de alto impacto? El periodismo juega un papel crucial en la cobertura de atentados, de magnicidios. En estos eventos, la prensa debe informar con precisión, con responsabilidad, proporcionando contexto y análisis, pero sin caer en sensacionalismo. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña José Rebeles, Pepe Rebeles, uno de los más importantes periodistas de investigación en nuestro país. Pepe, maestro, siempre es un gusto tenerte por acá. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alexia y Andrés. Estoy a sus órdenes. Como siempre, mi querido Pepe, es un placer platicar contigo aquí en Periodismo Hoy. Y bueno, la verdad es que vimos recientemente esto que sucedió en Estados Unidos, en este acto de campaña encabezado por Donald Trump, en donde pues hay algo, no podemos decir que hubo un atentado, que hubo una agresión, pero sí hubo muchas reacciones en la prensa. ¿Cómo lo viste, Pepe? ¿Qué fue lo que vio la prensa? ¿Qué fue lo que cubrió la prensa de ese caso en particular? ¿Y cómo lo compararías con otros eventos como atentados irreales al presidente Ronald Reagan en su momento, a Juan Pablo II, a Luis Donaldo Colosio? ¿Qué viste tú? Bueno, mucha gente interpretó que se trataba de algo armado por parte del equipo de Trump para darle precisamente más visibilidad, digamos, convertirlo en una especie de héroe al cual había que rescatar con los votos para la presidencia, ¿no? Porque no quedó, bueno, no hubo la posibilidad de saber las motivaciones ni siquiera del joven agresor, ¿no? Que habría fallado por unos centímetros, ¿no? Le pegó en una oreja a la aspirante a la reelección en Estados Unidos y se
se hicieron muchísimas aseveraciones, ¿no? En torno a que se estaba aprovechando el momento para elevar la figura de un Trump que estaba muy en el suelo desde el punto de vista de que siendo un hombre acusado de varios delitos públicamente, de todos modos iba a querer ser presidente de los Estados Unidos y quiere ser presidente de los Estados Unidos, aunque haya cometido delitos y entonces quedar en una especie de limbo el castigo de sus delitos porque pues, era un candidato, ¿no? Entonces, todo esto creo que se presta a muchísimas especulaciones, ¿no? Y por eso mucha gente pensó justamente en que se habría llegado al grado extremo de generar un autoatentado, ¿no? Para elevar la figura presidencial y que se olvidara la gente teniendo un héroe, como lo mencionaron algunos enfrente, pues olvidarse del delincuente que también que se estaba dejando de lado por parte de la justicia mientras era un candidato, ¿no? Maestro, ¿qué tenemos que cuidar como periodistas, pero también como audiencias cuando pasan este tipo de situaciones y entonces empezamos a ver y a consumir y a manejar un montón de cuestiones que salen en redes sociales que a lo mejor ni siquiera tenemos certeza al 100%? Yo recuerdo que en este caso de Trump, primero dijeron que había sido con balines y no con una pistola real, luego este asunto del autoatentado, luego que no, que sí hubo no sé cuántos muertos, luego corrigieron la cifra a los que en verdad hubo 2. O sea, ¿qué tenemos que cuidar como periodistas y como audiencias cuando pasa un evento de este tipo, un atentado, un intento de magnicidio o un magnicidio? Sí, por supuesto, porque pues, es muy delicado, ¿no? En México tuvimos algo mucho menor, digamos, pero de todas maneras muy importante cuando la entonces candidata Claudia Sheinbaum en Chiapas fue parada por un grupo de personas armadas, fuertemente armadas y encapuchadas, ¿no? Que pararon el convoy en el que iba ella, la camioneta, se acercaron hasta la ventanilla de la camioneta, ¿no? Para hacerle algún señalamiento que no era demasiado importante como para un acto de ese tipo. Y sí, hicieron ver el fantasma de una posible, pues, agresión a una candidata a la presidencia, ¿no? Porque pudieron llegar hasta ella y era un mensaje muy ominoso, ¿no? Podemos llegar hasta ti en cualquier lugar que quieras. Aquí lo estamos haciendo en Chiapas, pero lo podrían hacer en Veracruz, o lo podrían hacer en Tamaulipas, o lo podrían hacer en Sonora, ¿no? Por decir algo. Entonces, creo que tuvimos que tomar, digamos, distancia de este tipo de situaciones, sobre todo no especulando sobre las autorías y que hubiera gente interesada en desbarrancar la campaña política, ¿no? Eso se dio en el contexto y aquí lo que importa en muchas informaciones, en muchos reportajes, en muchos comentarios periodísticos, en muchas opiniones, importan los contextos. Si no se ve una situación en el ambiente en que se da, en la ecología social en que se da, puede malinterpretarse. Por ejemplo, en este contexto, yo señalaría, por ejemplo, que se estaba dando, de acuerdo con encuestas y con recuentos, sobre todo de la oposición, que las estaba alentando mucho, porque la campaña se estaba polarizando demasiado, estaba el decir que se estaban ejecutando a muchos candidatos a puestos de elección popular, o sea, alcaldes, síndicos, regidores, etcétera, en varios estados de la República, diciendo que iba a ser la elección más violenta de la historia en México, ¿no?
Al final pudimos, quienes estuvimos atentos a las estadísticas incluso, ver que la campaña de 2018 fue más violenta, hubo más municipios o más síndicos o regidores asesinados, amenazados, y ya sea cuando eran todavía candidatos o una vez electos, en el momento que eran electos, en el 2024. Entonces, creo que es un ejemplo de cómo un atentado, que obviamente no fue un encuentro ominoso que llegó hasta la candidata presidencial, que finalmente resultó electa y va a ser la presidenta de la República, pudo generar ese caos, ese pánico colectivo, ¿no? Propio de los atentados, ¿no? Pero mencionas dos cosas importantes, que es el contexto y el caos informativo. Cuando suceden eventos de esta naturaleza, Pepe, lo primero que siempre va a hacer es caos en la información. Nadie sabe qué pasó, nadie sabe de dónde viene. Y entonces ahí es donde el periodismo tiene que empezar a reconstruir los hechos, empezar a poner un poco de luz en todo el desorden, pero con información verificada, con información contrastada. ¿Cuál tendría que ser la ruta, los mecanismos para evitar que, pues también hay muchos medios, Pepe, lo sabes bien, que caen en la tentación de, en lugar de reportear, pues empezar a reproducir lo que se está publicando en redes sociales? Fíjate, Andrés, que me parece que tenemos un buen ejemplo en lo que ha ocurrido en la última semana con respecto al Mayo Zambada. El hecho de que haya sido llevado a Estados Unidos y no se sabe si la gente no sabía o los medios no sabían, las autoridades tampoco sabían a ciencia cierta, las autoridades mexicanas, por cierto, no sabían a ciencia cierta si era una captura, un arresto, pues, o una entrega pactada, ¿no? Hizo especular muchísimo a los medios al grado de inventar historias, ¿no? Que voy a mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, para empezar, yo me atengo a los documentos para decir que no hubo un pacto, no fue una entrega arreglada con antelación, ¿no? Sino que fue un arresto y el Mayo fue engañado por el joven Joaquín Guzmán López y también por elementos que todavía se desconocen si fueron incluso agentes extranjeros de los Estados Unidos presentes en México, como ya admitió la posibilidad del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que es posible que hayan participado en esto que yo llamo un secuestro binacional, ¿no? O transfronterizo, agentes de la DEA y del FBI, pero más del FBI según los reportes oficiales. Pero bueno, hay muchas cosas que se han dicho y que abren más dudas que certezas, ¿no? Por ejemplo, nos informa el gobierno mexicano, una vez que a su vez fue informado por Estados Unidos porque no lo tomó en cuenta en absoluto para hacer lo que haya hecho, ¿no? O sea, de la recepción incluso del Mayo, aunque no hubiesen intervenido ellos, yo dudo que no hayan intervenido los estadounidenses en México, que hubo un avión que partió del aeropuerto de Hermosillo con una persona, un tripulante, pero llegó con 3 a Estados Unidos. Eso lo dijo Rosa Isela Rodríguez en una mañanera. Pero los periodistas, que yo sepa, ninguno preguntó en dónde fue la escala en donde se subieron los otros 2, o cómo mágicamente aparece de un avión que sale con un tripulante de México, de Hermosillo, cómo llega con 3 a Estados Unidos. Tuvo que haber parado en algún lugar. Pero no solo eso, cambiaron de avión, porque se habla de un Cessna 205 en el aeropuerto de Hermosillo, saliendo no con un piloto, sino con el dueño del avión, que al final no era un empleado de ninguna agencia estadounidense o mexicana, ni de ninguna policía o del ejército, simplemente un
una persona dueña del Cessna, y cuando llegan y está la filmación, se puede ver en los reportes que están en las redes, cuando está el avión llegando a Estados Unidos y es recibido, y ya lo mencionan algunas notas por su nombre, llega un Beechcraft, es un avión totalmente diferente, mucho mayor, es un bimotor. El Cessna es un monomotor y se comparan los aviones y no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? El Cessna tiene una hélice en la nariz, en la punta del avión, y el Beechcraft tiene dos hélices, una en cada ala. Entonces, nadie se pregunta de dónde salió ese Beechcraft. Si fue el solo cambio de tripulantes o el cambio de tripulantes y de avión. Bueno, entonces, esa es una de las preguntas que no se han resuelto, como no se ha resuelto la pregunta de cómo pudo subirse y dónde pudo subirse el Bayo Zambada a un avión, un capo de 76 años que nunca acostumbró subirse a aviones. O sea, no le gustaba subirse a los aviones. Siempre hacía viajes por carretera. Pero bueno, sería obligado, es lo lógico, ¿no? Pero creo que es una de las cosas que fueron públicas, pero que no se preguntan. Cuando todavía se especulaba de si había habido un pacto, una entrega justamente negociada o pactada entre el Mayo y las autoridades de Estados Unidos, pues ya había evidencias de que no fue así, porque el abogado que se llama Frank Pérez dijo que 6 hombres vestidos de militar sometieron al Mayo, lo amarraron de las piernas, lo subieron a un avión, lo amarraron al asiento del avión, le pusieron una bolsa negra cubriendo la cabeza y así se lo llevaron a Estados Unidos. Entonces, por tanto, no podría ser una entrega pactada, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hay una historia diferente que publican 2 periodistas, para mí muy respetables y profesionales, que son Joan Grillo y Juan Alberto Cedillo, diciendo que el chapito Joaquín Guzmán López engañó o embaucó al Mayo, citándolo a una reunión en una zona residencial de Culiacán, donde iba a estar el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. Yo no sé si el Mayo alguna vez estuvo ahí antes o no estuvo antes, o lo que sea, pero lo que ellos narran en esta ocasión es que entrando a la residencia fueron sometidos los guardaespaldas del Mayo, 4 de ellos, incluso posiblemente asesinados, y 2 que quedaron afuera se dieron cuenta y se dieron a la fuga, se fueron. Y que de ahí se llevaron al Mayo, junto con el Chapito, en una cajuela de un vehículo a un rancho, y de ahí lo subieron a un avión. ¿Dónde es eso? ¿Quién sabe? Nadie lo ha dicho. Entonces el periodismo está fallando porque no está poniendo en duda nada de lo que te dice la autoridad, excepto en este caso de que estoy mencionando de este reportaje, que me parece muy interesante. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, al final fue asesinado esa noche y no se sabe si se vio o no se vio con el Mayo, pero a lo mejor se conocían porque tenía fama de ser gente cercana a algunos de los operadores del cártel de Sinaloa. Entonces, ahí tenemos varias lagunas del tamaño del mundo, y entre ellas, pues la participación posible de agentes norteamericanos, agentes estadounidenses, según acepta ya el presidente de la República, que podrían haber repetido aquel histórico secuestro del doctor Humberto Álvarez Machain en 1990, cuando se le acusaba de haber participado, pues reviviendo, inyectándole para que no se muriera a Enrique Camarena, el agente de la DEA, el Quique Camarena Salazar, en Guadalajara en 1985. Un ejemplo de las cosas que ocurren y que no se investigan.
Totalmente, ahí está la importancia de hacer preguntas, de hacer las preguntas correctas desde el periodismo. Así que continuamos la conversación, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Está con nosotros el maestro José Reveles, uno de los más importantes periodistas de nuestro país. No se vaya, volvemos. Hacemos una pausa, como siempre, para recordarles que estamos muy pendientes en las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X, lo que era Twitter, somos @hoyperiodismo. Ahí, recuerden, van a poder encontrar más información sobre los temas que abordamos en el programa y, por supuesto, más pistas de nuestra sección de Un Día en la Prensa. El tema de esta sección el día de hoy tiene que ver con algo que se conmemora, que se celebra cada 9 de agosto y su objetivo principal es reconocer y valorar las contribuciones de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas a la diversidad cultural, a la diversidad lingüística e incluso a la ecología del mundo. Si tienen alguna idea sobre el tema en concreto de esta cápsula, pues mándenos un mensajito con la respuesta a nuestras vías de comunicación. Mientras tanto, vamos a seguir platicando con el buen Pepe Reveles, maestro del periodismo y pues nuestro padrino de oro de este programa. Seguimos la conversación con el maestro José Reveles, Pepe Reveles, uno de los más importantes periodistas de investigación en México, padrino de este programa Periodismo Hoy, con quien arrancamos transmisiones de este espacio en el 2020, y estamos hablando en torno a el papel del periodismo en atentados, en magnicidios, para entender cómo se tiene que realizar periodismo en una situación de estas, en un contexto de estos, y también las repercusiones que tiene una buena cobertura, una mala cobertura para la opinión pública, para la sociedad. Y yo quisiera preguntarte, Pepe, no quisiera que se nos fuera el tiempo sin preguntarte si recuerdas no sé, algunas lecciones que se puedan extraer de la manera en la que los medios, por ejemplo, manejaron el caso de Luis Donaldo Colosio en el 94 aquí en nuestro país. ¿Qué recuerdas? Bueno, particularmente estaba la disputa, vamos a decir, periodística por asegurar si fue un asesino solitario o si fue una acción concertada. Pero aquí debo decir, en abono al trabajo de los periodistas, que muchas veces las versiones contradictorias no las inventan los periodistas, son las que dan las autoridades. Y aquí el único problema es creer a pie juntillas lo que te dice la autoridad. Entonces creo que el periodismo de investigación, por ejemplo, tiene que empezar por instalar una duda, como decían los maestros del periodismo, ante las afirmaciones oficiales, incluso ante los documentos, el periodismo lo que tiene que instalar es una duda. Eso decía un gran periodista, investigador argentino, Tomás Eloy Martínez, él decía eso. Incluso frente a los documentos, el periodista lo que tiene que instalar es una duda. Entonces tenemos que dudar de todo lo que nos dice la autoridad y a partir de ahí empezar a investigar, ¿no? Entonces creo que en el caso Colosio se dieron muchos casos de estos, ¿no? Me parece que tanto la autoridad como el periodismo quedaron a deber, al grado de que 30 años después todavía se quiere revivir ese caso, ¿no? Se pretende volver a interrogar al que fue agente del CISEN en la época y que fue dejado en libertad. Dicen que a instancias de entonces ya Genaro García Luna, ¿no? Hubo una película, hubo libros, hubo 5 tomos de informe del
la Fiscalía Especializada que se generó para el caso Colosio, ¿no? Que después se juntó con el caso José Francisco Ruiz Massieu. Quiero decir que en el 94, cuando ocurre, en marzo del 94, cuando ocurre el asesinato de Colosio, pues hay muchísimas versiones. Yo me recuerdo algo que es muy interesante y que valía la pena anotar para quien quisiera ver las señales que hubo en su momento. El 7 de junio siguiente del propio 94, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, él, el Día de la Libertad de Expresión, todavía en aquella época, el 7 de junio, sentó a su mesa a Jesús Blanco Ornelas, que era el hombre que defendía la versión del asesino solitario. Es más, que fue el único periodista a quien se le permitió entrevistar a Mario Aburto en la cárcel y que convenció al propio Salinas de que era bueno, le convino a Salinas aceptar esa argumentos de Blanco Ornelas del asesino solitario porque le convenía. Entonces, de esa manera, lo sentó a su derecha mientras tenía enfrente y estaba premiando, con el Premio Nacional de Periodismo, a los corresponsales del Universal que en ese momento hablaban de la acción concertada. Es decir, lo contrario que sostenía el entonces primer fiscal Miguel Montes. Y el fiscal estaba sentado afuera en un pasillo porque lo estaba despidiendo Carlos Salinas, ya le estaba quitando de la fiscalía. Todo eso son datos que son gestos físicos que denotan una sospechosa ambivalencia del presidente porque le convenía hacerlo así, de tal manera que nunca se llegara a saber exactamente la verdad, y porque él era uno de los, y su hermano Raúl Salinas de Gortari, eran pues algunos de los señalados como sospechosos por ciertos periodistas de la época, ¿no? Y que ese, Pepe, creo que es uno de los temas importantes, ¿no? Porque cuando hablamos de este tipo de atentados, de hechos violentos de alto nivel, o como este caso que mencionas del Mayo Zambada, pues de repente caer en la inocencia de creer que hay una autoridad no involucrada, pues sucede como también sucedió hace 60 años con el asesinato de Kennedy, ¿no? Que sigue la duda sembrada de qué tanta participación tuvo la propia CIA en el asesinato del expresidente de Estados Unidos. Pero también hay una implicación en la cobertura que hacemos como periodistas en los derechos de otras personas, en las familias, en poder quizá vulnerar derechos humanos de personas que actúan como testigos. En este caso, el Mayo Zambada, pues hizo público el nombre del dueño de la avioneta Cessna, se le criminalizó de una manera burda por parte del gobierno mexicano y ya nadie hace nada y los propios medios pues se han instalado en esa parte. ¿Qué tanta responsabilidad tenemos precisamente para cuidar estos detalles que a lo mejor en la premura no, los editores, los reporteros, las reporteras no ponen la atención debida? Eso y también el hecho de olvidarse de un asunto porque ya se cerró la investigación y ya no se pretende reabrir, ¿no? Estamos citando el caso Colosio, donde el propio hijo del asesinado candidato presidencial pidió que pues, se dejara libre a Aburto porque él lo perdonaba, etcétera, ¿no? Y le contestó el presidente que pues, como presidente él no podía decidir liberar a una persona de un caso no cerrado, ¿no? Con toda razón le dijo eso, ¿no? De tal manera que, ¿por qué? Porque ya se quería aprovechar políticamente el caso Colosio para las elecciones, ¿no? Porque ya estábamos en tiempo electoral. Entonces, olvidarse de los casos también lleva a cometer errores periodísticos, ¿no? Sobre todo de la necesidad de que el periodista realmente transmita lo que la sociedad necesita saber, ¿no? Mira, yo tengo un par de ejemplos más. El caso de los granadazos en Morelia,
15 de septiembre, en la noche del grito de 2008. El atentado terrible de la multitud reunida y pacífica, donde hay 8 o 9 muertos y hay más de 100 heridos, ¿no? O sea, un acto que sí puede calificarse de terrorista, terrible, las granadas de Morelia. Quien es enviado a solucionar este asunto, entre comillas, es el general Mario Arturo Acosta Chaparro, ni más ni menos el represor de la guerra sucia, de los acusados de los vuelos de la muerte y de múltiples homicidios de guerrilleros, ¿no? Y se encuentra con 3 individuos que ya están amarrados a unos pilares en una casa de Apatzingán, en donde le dice la familia michoacana que ahí están los detenidos, y él muy obediente se los lleva, ¿no? Y los presenta como culpables. Con el tiempo, como yo en su momento vaticiné porque entrevisté a los familiares, dije, van a quedar libres porque no son, ellos no son. Estuvieron a 400 kilómetros esa noche, estaba, y se puede comprobar como se comprobó con el tiempo en la investigación, que estaban con su familia, no podían haber arrojado las granadas ellos, ¿no? Bueno, ya quedaron en libertad, ya no están en la cárcel, pero desde hace muchos años, ¿no? Digamos, desde 2013, 2012, 2013, ¿no? Y sin embargo, están las víctimas que siguen siendo sin ser atendidas, aunque acuden a la CEAP para que les repare el daño. Hay unos lisiados ahí, hay lisiados, gente muy dañada después de los granadazos, y resulta que no tenemos culpables, no hay culpables, no existen ni adentro ni afuera de la cárcel, porque el gobierno se olvidó de seguir investigando el asunto, lo dio por hecho que no fueron ellos, entonces nadie fue. Las granadas se arrojaron solitas, ¿no? Entonces, estamos hablando del abandono de casos que importan mucho a la sociedad, como este. Es un tema para mí que debe preocuparse como sociedad, porque además involucra muchas otras cosas, la invención de culpables, la presentación a los medios de gente torturada, golpeada. Uno de los Rosas Elisea, se apellidaba, el que apareció en bata azul de hospital con 5 costillas golpeadas porque estaban súper torturados, ¿no? En fin, todo eso y no pasa nada. Estamos en el país donde nada ocurre después de que no hay culpables, ¿no? Reales. Entonces, creo que es un caso que nos llama a la reflexión. Y pues sí, maestro, esto que nos contabas de, pues vaya, que el periodismo tiene que contribuir a la memoria colectiva, contribuir, no es que nosotros seamos policías o peritos, pero contribuir desde lo que a nosotros nos corresponde para incluso los procesos de reparación, los procesos de justicia. Y en este sentido, ¿qué recomendaciones finales nos darías a las y los periodistas para lograr ambos puntos? Lograr contribuir a la memoria colectiva y lograr contribuir a los procesos de justicia desde donde nos corresponde, desde lo que a nosotros nos toca. Yo creo que, como diría a su manera, porque Richard Kapuscinski, hay que tener una empatía, hay que colocarse en la piel del prójimo, del ciudadano, y decir, bueno, esto es lo que yo como ciudadano quisiera saber, ¿no? Quisiera que me enteraran de manera global, de manera integral, de manera cabal, para no dar solamente una parte de la verdad o de la información, ¿no? Y creo que el secreto del periodismo de investigación está en eso, ¿no? En esa empatía, en ese llegar a ponerse en los zapatos del otro y hacer el trabajo, con documentos, con archivos, acudiendo a los mecanismos legales de apertura de información, a la transparencia, etcétera, y que creo que son cuestiones que se han ganado con el tiempo por parte de los informadores y de los medios, y que no debemos perder con cuestiones que no importan a la sociedad. Creo que
no es que nosotros dictemos lo que le interesa a la sociedad, pero sí tratar de empatar, de saber, de informarse antes de ponerse a emprender una investigación, qué es lo que realmente la sociedad quiere y necesita, porque es una sociedad cada vez más informada. No es una sociedad que viva en el ostracismo o en la ignorancia. Hay que darle valor a lo que la sociedad sabe y lo que la sociedad quiere terminar de saber. Y lo importante, Pepe, eso, o sea, el periodismo, si no le sirve a las personas, pues entonces tampoco tiene mucho caso que lo hagamos, ¿no? Y bueno, pues como siempre, mi querido Pepe, un placer platicar contigo aquí en estos micrófonos de Radio Educación, de periodismo hoy en particular, porque siempre tienes algo que compartir, siempre tienes algo que enseñarnos, y cuando hablamos de estos casos muy particulares de atentados, de violencia política, o esto que sucede con el tema del crimen organizado y lo que hace o deja de hacer el Estado mexicano, pues es parte de la cotidianidad, de la triste cotidianidad del periodismo mexicano también, ¿no? Así es, pues yo les agradezco a Alexia y Andrés, a Radio Educación, que es como mi casa, textualmente, porque ahí trabajé hace varias décadas haciendo una síntesis informativa. Bueno, agradezco el tiempo y estoy a la orden como siempre. Un fuerte abrazo, maestro. Esta es tu casa, como bien dices, y espero que nos escuchemos muy pronto. Gracias, Alexia. Gracias, Andrés. Buenas tardes. Bueno, como siempre, y nos sucede muy particularmente con ciertos colegas como Pepe Rebeles, siempre se nos quedan muchos temas en el tintero, pero si quieren volver a escuchar esta emisión, esta conversación, recuerden que está disponible el podcast en nuestras redes sociodigitales, en el micrositio también de Radio Educación, es www.e-medioradio.edu.mx. Ahí van a encontrar el botón del podcast, el micrositio específico de Periodismo Hoy y los programas que se han emitido por lo menos en el último año. Y bueno, Andrés, ¿qué te parece si vamos de una vez a Un Día en la Prensa, este espacio en el que recordamos distintos sucesos históricos, efemérides y su abordaje en el periodismo? Y hoy hablaremos de algo que tiene lugar cada 9 de agosto de cada año. Escuchen bien. ¿De qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 puso en la agenda pública en México un tema que en otras naciones ya buscaba hacerse notar. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas determinó fijar una fecha para reconocer a este sector de la humanidad y por eso declaró el 9 de agosto como el Día Mundial de las Poblaciones Indígenas y Originarias. De acuerdo con la ONU, la población perteneciente a un pueblo indígena u originario es de alrededor de 476 millones de personas en 90 países. Sin embargo, esta población vive en la miseria y se encuentra dentro del sector más pobre del mundo, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 200 pueblos indígenas se encuentran en aislamiento voluntario y contacto inicial, sobreviviendo de los recursos de la naturaleza con métodos tradicionales de caza, pesca, recolección y agricultura no invasiva. Su aporte a la lucha contra los efectos del cambio climático es clave, pero se enfrentan a los intereses de los países ricos que quieren explotar sus riquezas ancestrales. Pero el aislamiento ha sido también cultural. Históricamente, los pueblos indígenas y originarios luchan por sus derechos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y a ser vistos como sujetos de interés público. La prensa mundial se refiere a estas comunidades como folclore o bien para ejemplificar la pobreza del mundo y peor aún, son noticias solo cuando suceden tragedias en sus regiones.
Los estados han hecho poco por dar reconocimiento a las lenguas y culturas originarias y no destinan recursos suficientes para que los pueblos tengan acceso a sus propios medios de comunicación. Esto a pesar de que existen convenciones emanadas de las Naciones Unidas para que los países con población originaria establezcan leyes y recursos que den acceso a los medios, prensa, radio, televisión y plataformas digitales. En México han existido periódicos impresos escritos en lenguas originarias que desaparecen por falta de financiamiento, lo mismo que emisoras de radios comunitarias que operan con escasos recursos y grandes complicaciones para obtener concesiones que les permitan operar dentro de la ley. Desde 1979, el gobierno impulsó el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas que hoy cuenta con 32 emisoras en 23 estados, que transmiten sus propios noticiarios con una visión indigenista. Desde 2003, el personal de estas emisoras ha recibido capacitación en periodismo radiofónico para fortalecer las capacidades de sus periodistas que a veces no cuentan ni siquiera con educación primaria. Otros esfuerzos importantes de medios indígenas en Internet han surgido en México y en países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil, pero también en naciones africanas y del sureste asiático que compiten para demostrar que sus temas son tan relevantes como cualquier otro. Hoy muchos medios publican notas y reportajes sobre los pueblos en ocasión de la efeméride, pero el resto del año siguen con su agenda de siempre, hablando de pobreza y de la riqueza cultural, pero no desde una visión indigenista. El gobierno mexicano sigue sin cumplir plenamente leyes que están vigentes desde 1997 y que dotan de derechos a los pueblos originarios para contar con sus propios medios y hacerse ver y escuchar. Andrés, equipo, a todas las personas que nos sintonizan a través de las distintas frecuencias de Radio Educación, ya llegó la hora de despedirnos, pero no se olviden que seguimos conectados en nuestras redes sociodigitales, en Facebook Periodismo Hoy y en X somos @hoyperiodismo. Recuerden que tenemos una cita a la próxima emisión a través de todas las frecuencias de Radio Educación y recuerden que seguimos la conversación en las redes sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en X @hoyperiodismo y como siempre, mi querida Alexia, un placer compartir contigo este programa. El gusto es mío, Andrés Solís, hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el Servicio Social Karen Sanabria, Viridiana Ortega y Lisbeth García. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís. En una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.